embajadora de Israel en México, Einat Kranz, se quejó porque, de hecho, hay un reproche porque el presidente Andrés Manuel López Obrador decide que México se mantendrá neutral, y ha dicho la embajadora de Israel en México que no tomar lado en este caso es apoyar al terrorismo. Vamos a ver qué responde el presidente mañana, pero déjeme plantear como el primer tema en la mesa de diálogo que se viene a continuación. Saludo con mucho gusto al mejor flautista de México, al maestro Horacio Franco. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, creo que tenemos problemas con el internet, no sé. Ya. No, listo, ya. Es que el micrófono estaba desactivado, pero muchas gracias, qué gusto regresar, los he extrañado muchísimo, pero me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Ceci y a toda la producción. Feliz de estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Nosotros también te hemos extrañado mucho, querido Horacio Franco. Déjame saludar también al querido Norman Pearl, columnista y analista político. Buenas noches, Norman. Hola, Vicente, qué gusto estar con Horacio. Seguramente estará también con nosotros Hamlet y bueno, toda la audiencia que siempre nos acompaña, y esto es muy estimulante. Gracias, Norman. Pues sí, ya llegó también el diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, el respetado, admirado Hamlet Almaguer. ¿Cómo estás, Hamlet? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Un saludo para Norman y también para el maestro Franco y para toda tu gran audiencia. Bueno, empecemos con este tema. Qué cosas, ¿no? Que después de la guerra entre Ucrania y Rusia, el mundo en vilo, y ahora, luego de las fuertes declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, pues uno se imagina que lo peor está por venir, tristemente. Y mientras hay quienes buscan definir quién tiene la razón, se están yendo vidas humanas. Mi querido Horacio Franco, inicio contigo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que México se mantendrá neutral. Yo creo que las declaraciones del presidente fueron total y absolutamente cuerdas, certeras, mesuradas en el sentido más humanista de no querer la guerra, porque ¿quién gana en una guerra? Pues no gana nadie. ¿Y quién está perdiendo en esta guerra? ¿Quién está perdiendo en esta guerra que realmente existe? O sea, es que si no tienes memoria y conciencia histórica como ser humano, realmente pierdes mucho, ¿no? Este fue un acto terrorista reprobable, sí, de Hamás, sí, obviamente. O sea, el hecho de haber atacado de esa manera tan artera, tan verdaderamente tan terrible, ¿no? A gente inocente, pobladores hasta de México, pues, ¿no? Ya tenemos ahí nepaleses y de todo el mundo, pues, y los rehenes que se llevaron, etcétera, etcétera. Eso es certero, eso no se vale. Tampoco se vale que Israel haya durante tantos años arrinconado a la población palestina en estos guetos de Gaza y del West Bank de Cisjordania, de Judea y Samaria, como le dicen allá, y que en un momento dado los tienen confinados en lo que fue en algo de lo que debe haber sido su territorio, y que lo último que importa es razonar que cualquier pueblo, el pueblo judío, sea o no uno sionista, o sea, eso no tiene nada que ver con sionismo, ni con religión, ni con nada, pero el pueblo, los pueblos del mundo, todos, el pueblo judío y el pueblo palestino, el pueblo del Islam, el pueblo islamita palestino, tienen derecho a una vivienda y un hogar en un lugar del mundo. Eso lo entendieron así, al parecer, los sionistas. Bueno, ya desde antes, los sionistas vienen desde antes, desde Herzl, del siglo XIX. Sí, pero lo pusieron en práctica después de la masacre de 6 millones de judíos en el Holocausto de los nazis. Y que en un momento dado sí tenían el pueblo vilipendiado judío total y absolutamente minado, totalmente confinado, pues tenía derecho a un hogar, a una tierra. ¿Cómo se sucedieron después todos los hechos? Pues sabemos que fueron muy desafortunados, porque el Estado de Israel se fue empoderando y
y en un momento dado, al empoderarse más y más y más, empezaron a ser más y más enemigos del pueblo palestino, que empezó a rebelarse en contra de ellos, etcétera, etcétera. El pueblo israelí ya con su infraestructura moral y histórica minada de 2000 años de antisemitismo, toma el territorio que le corresponde según el pueblo israelí. Y o sea, es un cuento, esto es una consecuencia de años y años de guerras, la de Yom Kippur, la del 67, etcétera, etcétera, que tiene uno que tener memoria histórica, por qué, para qué y quiénes fueron los ganadores. Y hoy por hoy, nada más quiero ser muy sintético en eso. ¿Quiénes han sido los ganadores hasta hoy? El día de hoy, que sube 11% las acciones en Estados Unidos de las de la industria armamentística israelí, pues son esos precisamente. Lo que no nos damos cuenta es que todo esto, de todo, lo más triste, lo más infernal y lo más desgraciado es que no se enfrentan las cabezas de Hamás, no se enfrentan al Netanyahu, que es un ultraderechoso ya verdaderamente decadente y caduco, y es un gobierno que en verdad, por muy de coaliciones que sean, o por muy de derecha que sea, ya en verdad muchos israelíes progresistas no quieren ese gobierno, ¿no? Pero pues ahí está representándolo. O sea, ¿por qué no se enfrentan los líderes de Hamás, que no tienen nada que ver tampoco con el pobre pueblo islamita de Gaza o de Cisjordania? Unos están manejados por Hezbollah, otros están manejados por Hamás, pero en realidad pues no tiene la culpa la gente que le está pagando. Eso es lo que más a mí como humanista me duele. Al presidente López Obrador seguramente también, pero él lo expresó de una manera como jefe de Estado y sobre todo como representante de un gobierno como el mexicano que no reconoce a la guerra como solución y que pide un acuerdo, que pide una renovación, además muy prudente, de Naciones Unidas en la cuestión del Consejo de Seguridad de la ONU, para que de veras tomen cartas en el asunto, pero ahora sí ya de una manera mucho más tajante. Esto no se va a acabar. No se va a acabar nunca si no ponen de veras las cartas sobre la mesa, los puntos sobre las i y ponen una solución de jefes a jefes, porque es en verdad deplorable, lamentable, terrible, como están pagando unos de un lado y otros de otros, unos sí, a la embajadora de Israel, y lo reconoce uno, o sea, tiene uno por principio realmente su razonamiento es cierto, sí, debió haber condenado el terrorismo, sí, pero el terrorismo también lo han ejercido por muchos años también contra la población de Gaza y de Cisjordania, los gobiernos israelíes, no los pueblos, me consta, yo estuve mucho en Israel, toqué mucho, di cursos, estuve viviendo en Israel. El pueblo judío, el pueblo del Estado de Israel no tiene nada que ver con esas represiones, con esos, no están de acuerdo, es más que querían convivir con los pueblos árabes y no tienen ningún problema, y había matrimonios interraciales y todo, y digo interreligiosos, no había problema. El problema es cuando un gobierno se monta en un macho, además, ¿con qué fin? Además, con el fin de alimentar la industria armamentista y de empoderarse. O sea, es lo mismo para mí de estar del lado de Putin o menos del lado de Ucrania. O sea, es el malo contra el peor, pero son los gobiernos, no son los pueblos. Y mientras no reconozcamos eso y no reconozcamos que las guerras no tienen sentido, ni tienen tampoco ninguna otra, todos pierden, no tienen un ganador, no vamos a evolucionar como seres humanos. Ya decía que Israel lamenta la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ellos quieren una condena enérgica contra los ataques. Y bueno, conociendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, estas presiones no servirían de gran cosa. México tampoco ha asumido un papel ni ha tomado lado en el otro conflicto, en el de Ucrania y Rusia. Mi querido Norman, escucho también tus comentarios, tus reflexiones, tus opiniones. Claro que sí, con mucho gusto. Fíjate que leía detenidamente la expresión, ¿no?, o la queja de la embajadora de Israel en México en cuanto a que cuestionaba en una entrevista la decisión del presidente de tomar una posición neutral.
Y bueno, no le corresponde otra cosa al presidente. Yo creo que es lamentable, es triste saber que Hamás acude como alternativa única al terrorismo, en este caso, pero también está reaccionando a una larga vida, si se le puede llamar así, de injusticias por parte del Estado de Israel. Me llama la atención que esta embajadora establezca este cuestionamiento cuando nosotros sabemos perfectamente bien que, por ejemplo, en las decisiones de la ONU o en las votaciones de la ONU para quitar el cerco que se tiene contra Cuba y después con Venezuela, bueno, pues Israel siempre ha votado a un lado de Estados Unidos, ellos dos. Y ahora me llama también la atención que el ministro de Defensa establezca que habrá de cortar la electricidad, el suministro de alimentos y de combustibles al pueblo de Palestina. Esto es muy triste y es muy desigual, ¿no? Porque esta condición que se está tomando, pues obviamente es unilateral, avalada por la fuerza de Israel, que ha creado todo un imperio en Medio Oriente como guardián de los Estados Unidos. Siempre ha sido así y ahora no hay la excepción. Yo creo que la condición o la posición de México en diferentes encuentros que hay o desencuentros que se dan, como el caso de Rusia y Ucrania, y Hamás, hay que decirlo así, no el pueblo palestino, Hamás y el Estado de Israel, pues bueno, son posiciones en donde se tiene que tener la condición de ser congruentes. Es decir, no vas a actuar de una forma y de la otra de manera distinta. Es decir, México siempre ha asumido una posición neutral, de no intervención, basado en la doctrina Estrada, en la antigua doctrina Estrada, con una pequeña evolución, y el gobierno del presidente López Obrador ha insistido mucho en la autodeterminación de los pueblos, y yo creo que la posición que toma es clara. Pero también hay que insistir, el presidente condena el ataque de Hamás en contra de la población civil, y también la reacción, la venganza, la respuesta de Israel en contra del pueblo palestino, ¿no? En este caso, del pueblo de Gaza. Entonces, bueno, yo creo que debe de quedar muy claro que si no se han encontrado soluciones o no les han interesado las soluciones a las potencias como es la OTAN y Estados Unidos, las potencias bélicas, pues bueno, el resto del mundo tendrá que ir buscando una solución definitiva a una problemática tan triste, ¿no? Porque pues todo el mundo tenemos derechos de vivir en paz, ¿no? Y preocuparnos por otras cosas que no sea una guerra, además una guerra inútil, una larguísima guerra, ¿no? Del mundo árabe en contra de Israel. Ahora, está justificado para algunos en términos geopolíticos que Hamás haya invadido Israel y matado y tomado prisioneros a tanta gente. Se calcula que son como 150 que se han llevado, muchos de ellos turistas, parece que 2 o 3 mexicanos. En una condición tan relevante para el mundo, ¿no? Entonces, a mí me entristece que esté sucediendo una cosa de esta naturaleza, porque, insisto, creo que todos tenemos derecho a la paz, ¿no? Pero quería decir, perdón, se me fue un poco el avión, quería comentar que Hamás quería impedir que Arabia Saudita iniciara un diálogo de reordenamiento de relaciones con el Estado de Israel, y que Hamás parece que
lo que está buscando es entorpecer esta relación. Por lo pronto ya Arabia Saudita salió a decir que se acababan las conversaciones que antes se había negado que existieran, pero que existían a través de los Estados Unidos, con la intervención de Estados Unidos, y abandonaban este tipo de negociaciones, ¿no? Entonces el mundo árabe obviamente está molesto, por lo menos se sienten agredidos por raza, por religión inclusive, y toman una decisión los saudíes contundente al respecto, Vicente. Mi querido, comentarios, tus reflexiones en esta primera vuelta. Gracias, Vicente. Bueno, primero, pues sí, hay una historia milenaria de conflictos en torno a Jerusalén como ciudad y el territorio de Israel, ¿no? Desde invasiones, cuando el pueblo judío vivía ahí, la ocupación por el Imperio Romano, pasando por las cruzadas, ¿no? También durante una época fue epicentro de conflictos, en ese entonces también con motivos de carácter religioso. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues esta alternativa, ¿no?, que se brinda a los judíos para que puedan tomar posesión de una porción de terreno en esa zona del mundo, con los conflictos que ello pues implicaba y que se distribuye a partir de una determinación de las potencias mundiales. Ya en la actualidad, pues el punto a discusión aquí desde el derecho internacional público es sobre la teoría o la doctrina de la legítima defensa preventiva. ¿Hasta dónde puede llegar la reacción de Israel frente a estos ataques por parte de los grupos terroristas? Y centro más el punto. ¿Se necesita o no una intervención terrestre para poder verificar que no puedan ser objeto de más ataques como los que ocurrieron hace algunos días? ¿Y bajo qué parámetros legales se puede o no realizar? Y todo aterriza, creo yo, en un modelo agotado de la Organización de las Naciones Unidas, donde no hay la suficiente fuerza o compromiso por parte de los países de las naciones para llegar a acuerdos por la vía diplomática. Y en todo ese entorno, siendo realistas, pues no le corresponde al presidente de la República, no tiene ni las atribuciones ni el poder para resolver un conflicto milenario, Vicente. Lo que se espera de él, pues francamente es imposible. Él no puede detener este conflicto. Lo que sí puede hacer es llamar a la cordialidad, al diálogo entre las naciones, que es algo también que debemos de impulsar desde la Cámara de Diputados. Y seguramente mañana este asunto va a ser objeto de un debate político en la sesión de San Lázaro, y estoy seguro que la postura de Morena será precisamente esa: defender el principio de no intervención y buscar la resolución pacífica de los conflictos y el respeto a los derechos humanos, Vicente. Así es.